¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para seguir aprendiendo. Bueno, hemos pasado, obviamente, se ha explicado de las funciones de validaciones que se puede aplicar en una determinada celda, ¿no? Obviamente existen muchas más, pero son las que más se utilizan. En este caso, vamos a ver las funciones estadísticas que tiene, obviamente, Excel, ¿no? Algo también que nos ayuda a agilitar, obviamente, el tipo de cálculos, el tipo de condiciones y una serie de datos que obviamente no llevaría mucho tiempo hacerlo si no existieran este tipo de funciones. Las funciones estadísticas de Excel te permiten realizar un análisis estadístico de tus datos. A continuación se detallan las funciones estadísticas más importantes que aprenderás a utilizar. Obviamente no todas esas funciones las vamos a utilizar, es dependiendo el tipo de tarea que usted va a realizar, ¿no? Mire, tengo unas funciones. Contar. Cuente el número de celdas de un rango que contiene números. Ojo. Contar punto blanco. Cuente el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. Contar punto sí conjunto. Cuente el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Contará. Cuente el número de celdas no vacías de un rango. Max. Devuelve valor máximo y una lista de valores y omite los valores lógicos y texto. Devuelve valor máximo de un conjunto de valores e incluye valores lógicos y texto. Y vamos a ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos opciones con el max. No es lo mismo. La función es la misma, pero los criterios que van dentro del paréntesis es diferente. Yo tengo aquí un rango, miren. Tengo en la columna A y tengo en estas filas, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Yo quiero que me presente, aquí tengo la fórmula, la cantidad máxima que existe aquí. A simple vista sabemos que es el 40, ¿no es cierto? Pero yo le aplico una función, digo igual máximo entre A3, es decir, entre esta celda, y A7, entre esta otra celda. No es que va a coger solo los dos, sino que se refiere en el rango que están en estas celdas. Y como yo les dije, a simple vista ya vimos que es el número 40 y por eso nos sale 40. Ahora, ¿cuál es la opción o la diferencia entre el otro max? Acá tengo que aplicar un criterio. Miren, por ejemplo, igualmente tengo aquí este conjunto de celdas. En la A3 que comienza hasta la 7, ¿cierto? Aquí dice, el rango es el mismo, ¿no? A3, porque aquí comienza en A3 y termina en A7. Pero yo le pongo un criterio. Acá arriba no hay criterios, es directamente. Acá le pongo un criterio el número 50. ¿Qué quiere decir eso? Que me busquen este rango, si es que existe el número 50, que me ponga el 50. O si no, que me busque el número máximo que exista entre este listado. Si yo tengo 1, incluso tengo texto, miren, tengo 40 y tengo 70. Y como no encontró el 50, pues busca el número máximo en el listado y me presenta el número máximo en este caso, que es el número 70, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. El uno no tiene, obviamente, un criterio, va directo a la fórmula, y el otro tiene un criterio para que me presente. Tenemos otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, la mediana, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Moda.1, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Moda varios, punto varios, perdón. Devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Promedio, que siempre se utiliza esta fórmula, ¿no? Siempre se utiliza, que la más sencilla se puede utilizar y la que más se utiliza en lo que es la educación. Devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números.
promedio.si. Busca el promedio media aritmética de las celdas que cumplan un determinado criterio o condición. Acá no tenemos condiciones ni criterios. Acá sí tenemos un criterio o condición. Promedio sí conjunto. Busca el promedio de media aritmética de las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Acá es criterio o condición, pero acá existe conjunto de criterios o condiciones. Y promedio A devuelve el promedio media aritmética de argumentos. Evalúa el texto como falso. Uno y como verdadero sería el 0 en este caso, ¿no? Perdón, los argumentos 0 evalúa el texto como falso y 1 como verdadero. Los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias. Vamos a ver cómo se aplica las funciones que más se utilizan. En este caso, la función contar es la que más se utiliza. ¿Qué decía el concepto? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si yo tengo aquí un rango del 3 al 7, le pongo la función igual contar. Cuando se utiliza funciones o cálculos siempre va a ir el igual primerito, ¿no? No se olviden. En la A3, porque aquí tengo la primera celda, hasta la A7, que es la última celda. En todo este rango me está contando obviamente cuántos números existen. ¿Cuántos números? Es decir, un número, dos números y tres números. Si vamos con la otra función que es contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Trabajamos con la misma celdas y filas, ¿no? Tengo todo esto de aquí. Pero si se fijan, yo tengo aquí dos espacios en blanco. Igual contar punto blanco. El rango es lo mismo porque estoy trabajando entre el rango 3 al 7 y me dice que cuántos espacios están en blanco. 1, 2. Contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Aquí tengo que tener una condición dada. Es decir, el rango como estamos trabajando es el mismo. Desde A3 va a venir hasta 7. Pero ¿qué dice la condición? ¿Cuántos números 2 existen? En este caso existe un número y dos números. ¿Sí? Sintaxis de una función. Para aprender cómo se utiliza cada función, primero copia la siguiente información tal como se muestra. Es decir, que si quieren hacer una práctica, obviamente en su casa, van a copiar todo esto de aquí, porque vamos a aplicar ciertas condiciones, ¿no? O vamos a ver ciertas funciones, a ver cómo nos funciona. Como ustedes pueden ver, aquí tengo calificación de notas, nombre, curso y nota final. Pero aquí tengo, miren, octavo, noveno, décimo, o sea, todo revuelto, ¿no es cierto? Y acá tengo octavo, noveno, décimo y sin curso, es decir, ya organizado. Aquí lo tengo todo revuelto, ¿no? Pero vamos a ver cómo trabaja esta manera de organizar. Una función siempre comienza con el signo igual, lo que dije hace rato. No se olviden de poner el igual, siempre a lo que inicia la función. Luego debes escribir el nombre de la función, cualquier nombre que puede ser contar, contar punto sí, contar punto blanco, suma, promedio, cualquier función. Puedes escribir una por una las celdas que utilizarás para el cálculo o seleccionarás todo al mismo tiempo. Recuerden que hay dos maneras de sumar, ¿no? Puedo hacerle yo, por ejemplo, le sumo esta, después más esta, más esta, más esta y más esta. Pero si es que hay 100 cálculos, imagínense en poner 100 celdas, ¿no? De la forma más rápida, en este caso del promedio, cojo el número inicial que va a estar en la F5, ¿sí? Y le pongo el número final que va a estar en la F24 y me va a calcular automáticamente el promedio. Acostúmbrense en trabajar con el igual y la función directamente para que no vayan sumando celda por celda. Y una vez aplicada esa fórmula dentro de un rango, en este caso tengo un rango, miren. Acá le puse ya la celda, ¿no? A3 hasta A7. Me va a sumar todo esto
Pero como la función es promedio, me va a sacar el promedio directamente. Miren, y me sale el promedio entre estas notas 7.2. Esta fórmula es un poquito más compleja, pero más completa a la vez. Con el cuadro que teníamos en la parte de arriba y les dije que ustedes pueden hacer en la casa, ¿no? Utilizando la función promedio.si. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes pueden ver, hay una serie de celdas aquí, una serie de criterios se puede decir, pero vamos a ver. Quiero sacar el promedio, pero solamente de los estudiantes que están en octavo. Solamente los estudiantes que están en octavo. Ojo, porque recuerden que aquí están toditos juntos, están revueltos, ¿no es cierto? La condición es promedio.si, porque voy a ponerle la condición, ¿no? Digo el rango. ¿En qué rango quiero buscar? ¿Sí? Si tomamos en cuenta que puede estar aquí las columnas A, B, C, D, E, y esta va a ser F, y esta va a ser la G. Para que no se confundan, ¿no? Y bueno, aquí dice que va a ser la fila 5, de acuerdo a las celdas, y va a terminar en la columna 20, en la fila 24. Entonces, promedio, el rango. ¿Dónde voy yo a buscar? Desde aquí, porque quiero solamente que sean octavos. Entonces cojo F5 hasta F24, que es esta parte de aquí. ¿Qué es lo que quiero que me sumen? Solamente los de octavo. Entonces cojo acá, miren, ¿dónde está ubicado octavo? En este caso, asumimos que aquí está la I, columna I, y aquí está la fila 12. Entonces dice que busco en la fila, en la columna I y en la fila 12. Ahí está. Y según ese criterio, ¿qué es lo que voy a sumar? Desde G, que tengo aquí, 5, no el número, no, sino la fila 5 hasta el G24. Entonces, miren, aquí tenemos varios criterios cuando aplicamos promedio.si. Escojo el rango de lo que quiero yo sacar el promedio. En otra celda quiero ver cuál es obviamente la palabra que va a ser el criterio. Y en la otra fórmula pongo yo que me saque el promedio solamente aplicando el criterio. ¿Sí? Ok. De igual manera tenemos aquí, miren, aquí ya les puse obviamente un dato más completo para que no se vayan a confundir. Si ustedes se dan cuenta, los criterios B5, que si está B5 aquí, y acá está B16. ¿No es cierto? ¿Qué criterio voy a buscar? Lo que está en la E8, miren. ¿De dónde va a sacar el promedio? De donde está C5 hasta la C16. Y obviamente me va a sacar el promedio en este caso solamente de ellos de octavo, promedio 8. Trucos para trabajar de forma más rápida y eficiente en Microsoft Office. Hay algunos trucos, ¿no? Hablemos también como ser teclas directas. Miren, Control T convierte una selección de celdas en una tabla. Control A selecciona todas las celdas en un documento. Alt más F1 crea un gráfico con un grupo de datos seleccionados. Control mayúscula L activa o desactiva el autofiltro. Control más la tecla más activa o desactiva la forma de las celdas seleccionadas. F9 calcula toda la operación de toda la hoja de trabajo. F9 más la sección de la parte de una fórmula, calcula esa operación. Mayúscula más la tecla F9, calcula la operación de la hoja de trabajo actual. Al más el igual, realiza la suma de todas las celdas. Control suprimir, volvemos a la última celda activa. Control más las teclas de dirección, ¿no? Las flechitas. Nos lleva al límite de cada dirección de la hoja. F2, al pulsar sobre una celda seleccionada, le editamos, es como darle doble clic. Mayúscula más F2, añado un comentario a una celda. Control inicio, vuelve a la celda a un documento. Dice control inicio, es decir, a la primera parte arriba, ¿no? En A1. Y control pack, obviamente se va a la página de abajo lo que trabaja. Mayúscula F11 añade una nueva hoja de trabajo al documento.
Y escape, obviamente, sobre una celda seleccionada, borra todo y sale la celda. Son teclas, obviamente, que para abreviar, para no estar buscando las opciones, tenemos que aprendernos para hacer de manera más rápida. Se le conoce como teclas directas o teclas combinadas, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, el control punto y coma, añade la fecha de hoy a una celda, control más la mayúscula, añade la hora actual en una celda, control D, añade en la celda el contenido de la que tiene encima, es decir, lo que está arriba le copia abajo, van a poner control C, control V, es directo, control R, añade en la celda el contenido de la que tiene a la derecha, control más la barra espaciadora, selecciona toda la línea y la columna de la tecla, control más la tecla enter, llena toda la celda de texto, y control alt y más la B, abre cuadro de pegado de datos especiales. Estimados estudiantes, se les agradece por su atención.